A las 8:05 quizás podríamos comenzar con la charla de hoy. Estamos grabando ya, así que, bueno, gracias a todos por estar nuevamente hoy en esta charla que es la penúltima de este ciclo. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Matías, de quien estaba hablando hace un momento, que es el autor de este blog que compartí recién, que además fue un colega mío en el ciclo de grado en la Universidad de Buenos Aires, es licenciado en Letras en la Universidad de Buenos Aires. Como comentaba antes, él mismo hizo una maestría en México, y ahora está estudiando. ¿Estás haciendo tu doctorado en Japón, Mati? Sí, tengo que entregar mi tesis muy prontamente. Ya me quedé sin chances de estirar esta situación. Así que sí, estoy en ese proceso. En el peor momento, me parece, ¿no? Pero bueno, no tiene tiempo igual para hacer este tipo de charlas siempre. La verdad que es un agrado siempre poder participar. Qué bueno, te agradecemos mucho la presencia y creo, no sé si Ignacio tenemos que decir alguna cosa más antes de darle la palabra completamente a Matías. No, creo que no tenemos ningún anuncio, excepto que, bueno, la semana que viene es nuestro último encuentro. Ya llegamos increíblemente al final de la serie de charlas que organizamos. Y bueno, desde luego, saludar y dar las gracias a todos los participantes y a Matías también, que se ha, como digo, siempre prestado a esta iniciativa. ¿Sí? Bueno, Matías, te damos la palabra entonces. Bueno, gracias primero por invitarme. En serio, la verdad que ha sido un ciclo que lo he intentado seguir escuchando todas las que podía. Me parece súper interesante, y también es aprovechar un poco esta situación y aprovechar que tenemos que sí o sí trabajar online para poder conectarnos de otra manera, ¿no? Digamos, eso creo que ha sido también positivo. Así que bueno, primero que nada, gracias por compartir el blog, gracias a todos los que vinieron, o se sumaron. Y bueno, en realidad yo quería empezar, bueno, preguntándome a mí mismo, que fue lo que hice antes de preparar esta charla un poquito, bueno, ¿cómo uno hace para acercarse a la literatura japonesa? ¿Cómo dar una charla introductoria sobre literatura japonesa sin que sea abrumador para las personas que capaz no están tan al tanto de algunas cuestiones de literatura japonesa, pero también que tenga cierto nivel de profundidad y cierto nivel de innovación? Entonces, bueno, como siempre, yo soy una persona que vuelve a la historia, a lo que sucedió en un país, a lo que sucedió en una sociedad, y justamente por eso hoy quería hablarles de una cuestión que es a la vez bastante amplia, pero a la vez bastante específica en el contexto japonés, que es la cuestión del cuerpo, el cuerpo como categoría, como concepto, como conceptualización en la historia, en la sociedad japonesa. Y para eso, bueno, quería hablarles un poquitito de una categoría en particular, que es cómo los japoneses definieron el cuerpo, la categoría, la idea de cuerpo, desde principios del siglo XX, desde fines en realidad del siglo XIX, principios del siglo XX, que es cuando Japón empezó a transformarse en una casi que potencia militar, ¿no? O sea, nosotros tenemos esta idea de que, bueno, Japón obviamente participó en la Segunda Guerra Mundial, tenía un ejército muy, digamos, muy robusto, con mucho armamento, un ejército muy potente, pero en realidad esto comenzó a principios del siglo XX y más bien a fines del siglo XIX. Japón en 1894 es donde ataca por primera vez China, por ejemplo, ahí sucede la guerra sino-japonesa, luego anexa a Taiwán, más adelante va a atacar a Rusia en 1904-1905, es decir, hay un proceso de militarización que se inicia a fines del siglo XIX. Esto es importante tenerlo en cuenta porque Japón es un país que ha estado, podríamos pensarlo, desde fines del siglo XIX en un proceso de militarización. Es decir, no es que ingresó a la guerra en 1939, como a veces uno piensa, ¿no? Bueno, tal país entra a la guerra, ¿no? Como si uno toca la puerta y entra a la guerra, sino que hay procesos que se van desarrollando desde muchísimo tiempo antes. Y esto, como les digo, en Japón ha comenzado en el siglo XIX, a fines del siglo XIX. ¿Y qué pasa? Hay un acompañamiento cultural que surge desde el Estado para intentar convencer de alguna manera a la gente e incorporarla en esta movilización total que implica la guerra, ¿no? Es decir, todos los individuos de la sociedad tienen que estar, de alguna manera, tienen que ser funcionales a lo que implica la guerra, sea en términos económicos, sea en términos laborales, sea en términos, bueno, de todo lo que implica, ¿verdad?
Entonces, el Estado japonés creó una categoría muy particular, que es lo que se dio a llamar el cuerpo nacional. La palabra en japonés es kokutai. Kokutai, el cuerpo nacional. Y esta idea de cuerpo nacional que se creó a fines, en realidad ya se usaba en el siglo XVIII, muy en otros contextos, pero se empezó a usar masivamente a fines del siglo XIX, lo que proponía era que todo el Estado japonés, pero también todo el país y toda la nación, que ya son conceptos un poco distintos, todos esos grupos en realidad eran una gran familia, eran un gran cuerpo, un gran órgano que funcionaba en conjunto. Esto también en otros contextos a ustedes capaz les suena, ¿no? Muchísimos otros totalitarismos. Solo que en el contexto japonés específicamente, bueno, está muy vinculado con la idea de familia y con la idea justamente de cuerpo. Ahora vamos a ver un poquito más esta idea. Esta es una breve introducción sobre un concepto muy importante para el pensamiento y las corrientes de pensamiento japonesas contemporáneas, que es esta idea de kokutai. Lo voy a anotar aquí en el chat para que queden las palabras que voy diciendo y no queden en el aire, sino. Esta idea yo les diría que es casi vital para entender la historia japonesa contemporánea, así que capaz les va a servir a ustedes a los que les interese seguir estudiando cultura japonesa o cuestiones de totalitarismos, o bueno, cuestiones de cuerpo justamente y de biopolítica. Entonces, esta idea de kokutai lo que plantea es que toda la sociedad japonesa está, de alguna manera, o debería girar alrededor de una familia central, que es la familia del emperador. Todo el pueblo japonés, entonces, está puesto al servicio del Estado. Y hay una serie de leyes, no reglas, sino leyes que van surgiendo desde fines del siglo XIX que intentan delimitar el comportamiento de los individuos alrededor de este concepto de kokutai. Entonces, las mujeres van a ser amas de casa y van a trabajar en su casa. Los hombres van a trabajar en las fábricas, etc. Entonces se va posicionando cada individuo de la sociedad en ese grupo funcional mayor, que es la familia imperial, que es el Estado japonés, que es la nación japonesa. Entonces, lo que hace de alguna manera este concepto de kokutai es homogeneizar los cuerpos, ¿no? Homogeneizar la actividad de los cuerpos dentro de un cuerpo mayor, que es el cuerpo nacional. De hecho, ya les digo, en esta categoría kokutai significa literalmente cuerpo de la nación, cuerpo nacional. Y lo que presupone esta categoría es que, bueno, hay un control, ¿no? de los cuerpos, y las personas más afectadas han sido, bueno, grupos particulares. Por ejemplo, los hombres tenían que ser o trabajar en las fábricas o ser soldados. Los niños también, ¿no? Tendrían que estar en sus casas y estudiar para luego convertirse en soldados o amas de casa. Los niños mayores de la familia debían cuidar a sus hermanos más pequeños. Ustedes van a ver, esto es muy común en los relatos de guerras japoneses. Una película o novela muy famosa es La tumba de las luciérnagas, en donde que quizás muchos de ustedes la conocen, la han visto, y esa trata perfectamente de un chico que tiene que ocuparse de su hermanita, ¿verdad? Esto es típico, es un motivo de la literatura japonesa de guerra, porque justamente hasta los niños estaban condicionados, sus cuerpos estaban condicionados de modo en cómo debían actuar. Y finalmente, las mujeres que no eran amas de casa, también tenían una función que era la de ser prostitutas para los soldados. Es decir, esto también, las mujeres, las que se han llamado mujeres de confort fuera de Japón, pero también en Japón como prostitutas, funcionaban, ¿no? De acuerdo a esta categoría de kokutai, es decir, su función era específicamente servir a este cuerpo nacional y servir específicamente a los soldados. Entonces, bueno, de esta gran introducción es para que entendamos cuál era el funcionamiento de la sociedad japonesa desde fines del siglo XIX hasta la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo este proceso de militarización que ocurrió desde fines del siglo XIX hasta la Guerra Mundial va a ser determinante para lo que podríamos llamar hoy la literatura contemporánea, que generalmente se establece como la literatura de posguerra en adelante, ¿no? Es decir, nacería luego de que Japón pierde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, recuerden esta categoría porque lo vamos a volver y ahora vamos a ver una muy, muy contrastante que surge en la literatura. Pero antes que eso, yo quería mencionarles que quizás muchos de ustedes no saben, bueno, en este proceso de militarización que cada vez se vuelve más estricto, cuando Japón pierde la guerra en la Segunda Guerra Mundial,
el ejército el ejército estadounidense ocupa Japón desde 1945 a 1952. Quizás este es un dato que algunos de ustedes no lo tienen muy manejado, pero es súper importante para entender también la literatura japonesa, la cultura japonesa y, bueno, en general, ¿no?, la historia japonesa. Es decir, durante estos 8 años, el ejército estadounidense estuvo en territorio japonés. De hecho, hoy en día siguen estando las bases militares estadounidenses, porque en ese momento se modificó la Constitución y se prohibió que Japón tuviese un ejército, y eso se mantiene hoy en día. Entonces, el ejército de ocupación, de alguna manera, va a también condicionar la vida de las personas. Es decir, los japoneses pasaron de una militarización del Estado japonés a una nueva militarización que era la del ejército de ocupación norteamericano. Entonces, es importante estos 8 años porque ahí es donde se va a generar una especie de crisis de identidad en los japoneses, que venían muy condicionados durante, ya les digo, más de 50 años, sobre esta idea de Kokutai, sobre esta idea de que somos una familia que dependemos del emperador, que venimos de un linaje eterno de emperadores, a una situación en la que, bueno, todo eso se resquebrajó, ¿no? Todo eso, y lo primero que hizo el ejército de ocupación norteamericano fue, bueno, intentar desmontar esa idea que se había construido sobre, bueno, los japoneses somos una nación unida y única. De hecho, lo primero que hace el ejército de ocupación norteamericano, paréntesis, pero es interesante, es obligar al emperador a dar una declaración de humanidad. Es decir, antes de la guerra, el emperador era una figura divina, o así era considerado por los japoneses, y dentro de este concepto de Kokutai, y el ejército de ocupación norteamericano le obliga a dar un mensaje por radio, en donde él explica, o más bien declara su humanidad, que en realidad lo hace parcialmente. Entonces siempre quedó una especie de ambigüedad para los japoneses ahí, pero es importante que los estadounidenses, al ocupar Japón, vieron este poder simbólico que tenía el emperador e intentaron desmontarlo. Entonces, bueno, toda esta gran introducción es muy importante porque en estos años de guerra, de ocupación, van a surgir una serie de cambios en relación al cuerpo, que a veces no son tal, porque son más bien un desplazamiento de estos controles del cuerpo, pero a veces sí son realmente cambios radicales. Y uno en particular fue muy importante para la literatura, que tiene que ver con la censura. Es decir, es importante a veces pensar qué es lo que condiciona la literatura, de qué manera podemos escribir y de qué manera los escritores están condicionados por las situaciones que imponen las leyes, el Estado, etc. A veces económicas también, pero en este caso leyes estatales. Durante todo este proceso de surgimiento de Kokutai, desde fines del siglo XIX hasta el periodo de guerra, es decir, de entreguerras, bueno, hay un creciente número de leyes, como yo les decía, que intentaban regular los cuerpos, que intentaban controlar cómo debían actuar las personas, como en muchos otros totalitarismos, y eso implicó también una censura de muchísimos textos, ¿no? Todo aquello que estaba fuera de, ya no en términos morales, sino lo que debía hacer una persona para responder al cuerpo nacional, todo lo que no funcionara en ese contexto, bueno, se lo prohibía. Y así se prohibieron muchísimos textos en la historia de Japón de la primera mitad del siglo XX, empezando por actividades políticas subversivas, etcétera, en la década del 30, por ejemplo, y también, sobre todo, muchísima pornografía o, bueno, cuestiones que tuvieran que ver con liberación sexual. Todo esto ha sido absolutamente controlado durante los periodos de entreguerra en Japón, y eso con el ejército de ocupación norteamericano, cuando Japón pierde la guerra y está ocupado por Estados Unidos, bueno, eso de alguna manera se va a liberar. Es decir, lo que prohibió, esto es interesante también, lo que prohibió el ejército de ocupación norteamericano fue la censura, es decir, censuró la censura. Y lo que viene a hacer es intentar hacer de Japón un país que no fuera un país dictatorial, que controlara los cuerpos, sino más bien uno que permitiera una cierta liberación de los cuerpos y sexual también, ¿no? En este caso. Entonces yo les traje algunas imágenes de un surgimiento masivo que hubo en el en el periodo de ocupación estadounidense,
un surgimiento masivo de revistas y textos y literatura que tiene que ver con esta liberación del cuerpo. Entonces yo ahora, ese es el tema del que me quería centrar, pero quería hacer toda esta introducción porque me parece muy importante que a veces uno piensa las cuestiones, cuando uno estudia o lee literatura japonesa, o literaturas que no son de los contextos a los que uno está más acostumbrado, o acostumbrada, bueno, entonces uno tiende a tener unos conceptos armados, unas especies de estereotipos, y todo generalmente está explicado a través de ciertos procesos históricos. Y el modo en que los japoneses se comportaron durante los años de guerra, pero también lo que ahora les voy a explicar en los años posteriores a la guerra y luego en la contemporaneidad, se explica por el rol del Estado, como ya les contaba, por este tipo de leyes, surgimiento de leyes que hubo desde fines del siglo XIX en adelante. Luciana, ¿querés que muestre las imágenes ahora? ¿Querés que hagamos un corte y volvamos por el tema del link, digo? No sé cuánto tiempo pensás que precisaremos. ¿Qué te parece mejor a vos? Bueno, les muestro las imágenes y si se corta, volvemos. Sí. Está bien. Pero bueno, esperen que les voy a compartir entonces algunas de las imágenes que les traje de estas publicaciones, de este boom de publicaciones que hubo esperen que me perdí, acá está. De este boom de publicaciones que hubo en el periodo de ocupación norteamericana. ¿Se ve la pantalla o...? Sí, se ve. Entonces les voy a agrandar un poquito. Creo, no sé si puedo. Acá está. Bueno, hubo un surgimiento masivo de revistas, por ejemplo la de su izquierda, que se llama Rojo y Negro, o la de su derecha, que se llama El Club de las Historias Extraordinarias. La primera es una revista literaria, y la segunda es una revista literaria pero sadomasoquista. Es decir, hay un surgimiento masivo, una especie de liberación total de la sexualidad que tiene que ver con esta cuestión de liberarlos, justamente de liberación de los cuerpos. Y este tipo de revistas, en este tipo de revistas uno podría pensar, bueno, son muy marginales, ¿no? Escribían algunos escritores que nadie conoce, etcétera, pero en realidad no era así, sino que muchísimos escritores que se habían quedado sin trabajo durante los años de guerra, fuera por la censura o fuera porque literalmente no había trabajo, no había una cuestión económica, una crisis económica fuerte, muchísimos escritores, a veces reconocidos, empezaron a escribir en este tipo de revistas. Uno muy, muy, muy famoso es Edogawa Arampo, es un escritor de relatos detectivescos y de misterio. Edogawa Arampo es un nombre que él toma de Edgar Allan Poe, pero lo transforma en japonés en Edogawa Arampo. Él era un escritor que escribía en este tipo de revistas, específicamente en esta de aquí, ¿no? Kitan Crab, que es la de negra aquí, la sadomasoquista que les contaba. Otros escritores famosos, como Tanizaki Junichiro, por ejemplo, también escribían en este tipo de revistas, mujeres como Hayashi Fumiko, etc. Escritores muy, muy reconocidos. Aquí les traje otra más, por ejemplo. Esta se llama Kibatsuzashi, que es como la revista de lo bizarro. Entonces también vemos un uso de la mujer, sobre todo, eso ahora vamos a volver sobre el cuerpo de la mujer en este tipo de situaciones, pero también una cierta ridiculización de las cuestiones militares. Esto es muy típico de esta época, de este tipo de revistas, es muy, muy irreverente, muy desafiante. Entonces este tipo de espacios se tornaron en ese momento como espacios de liberación, no solo del cuerpo, sino también de conceptualizaciones, como podría ser, por ejemplo, desafiar el espacio que ocupaban los militares hasta hace pocos años atrás, en la sociedad japonesa. Esta revista es de 1946, es decir, un año después de que Japón perdió la guerra. Y el ejército de ocupación norteamericano también tardó un poco de tiempo en regular este tipo de revistas. Luego también empezó a prohibir un poco este tipo de revistas pseudopornográficas. Todo este tipo de revistas eran semiliterarias, pero también tenían algunas imágenes. Entonces, bueno, se torna un espacio un poco ambiguo, ¿verdad? Porque eran escritores reconocidos que escribían este tipo de revistas, pero también eran un poco de crítica social, crítica, por ejemplo, como ya les decía, al grupo militar, etc. Y también algunas imágenes casi que pornográficas. Y ahora les voy a pasar a mostrar una en particular, que es la que voy a seguir avanzando sobre esta cuestión de la literatura y el cuerpo en la posguerra. ¿Querés que cambiemos acá, Luciana? Creo que
Un minuto. Entonces cambiamos, ¿cómo hago? Bueno, entonces ahora esta conversación se va a cerrar y volvemos a entrar con el mismo enlace con el que entramos antes. No va a pedir contraseña, pero si llega a pedir contraseña, la contraseña es PEWA 2020, todo con minúscula, PEWA 2020, pero no va a pedir contraseña. Volvemos a entrar con este mismo enlace, ¿sí? Nos vemos en un minuto. No, quería preguntarte, porque me pareció muy interesante lo de las revistas, y quería saber como qué tipo de público tenían. O sea, la gente que leía literatura leía esas revistas o tenían un público diferente. Bueno, eso es justamente lo interesante de este tipo de revistas, que al cooptar estos escritores muy, muy famosos, como ya les digo, Edgar Allan Poe era un escritor súper famoso para la época, como decirte ahora, no sé, un escritor de policiales argentino, Guillermo Martínez, no sé, algo así, como súper, súper famoso. Y además, hoy en día un premio de los más importantes de literatura japonesa lleva el nombre de Edgar Allan Poe, por ejemplo. Otro muy famoso, Nagai Kafu, es decir, nombres súper importantes, Taisaki Junichiro, que fue nominado al premio Nobel. Es decir, eso hacía que los los lectores de literatura, más bien los como hard, obviamente se sintieron inclinados por ver por qué estos escritores escribían este tipo de revistas. Pero también estaban estos lectores que solamente querían distraerse, solamente querían, bueno, lo leían como entretenimiento. Es decir, hay una especie de superposición entre literatura de entretenimiento, de diversión o de, digamos, despeje mental y este tipo de literatura elevada, alta. Es decir, este tipo de revistas lo que hacen de alguna manera es solapar este tipo de ambas cosas. De hecho, estos mismos escritores se denominaban parte de una tradición muy antigua en Japón del siglo XIX. De hecho, muchas veces se invocaban este tipo de escritores del siglo XIX, que son los escritores, no viene mucho al caso, pero son los escritores Gesaku, que son escritores básicamente que, bueno, de farsa, de literatura muy sencilla, pero también que ha sido reivindicada a lo largo de la historia por tener cierta profundidad o cierta crítica social, sobre todo. De igual manera que en otros contextos también otros escritores son reivindicados y que en un principio son considerados solamente cultura popular o irreverente, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, en otra de las revistas que aquí les traje, que ahora les voy a mostrar, creo que se ve esto bastante claramente. Esta es la revista Ryoki, que significa algo así como perseguir la curiosidad o algo por el estilo. En esta revista también escribían una serie de escritores famosos como Sakaguchi Ango, por ejemplo. Y aquí está este es el primer número donde da ¿cómo se dice? Su editorial, ¿no? Digamos, a qué apunta esta revista. Entonces dice, bueno, la revista mensual Ryoki no busca, de ningún modo educar a sus lectores. Solo quiere complacer, relajar y divertirlos en aquellos momentos en que su cuerpo o espíritu estén cansados tras las duras actividades que implica forjar una nación pacífica. Luego de haber recibido de esta revista un momento de satisfacción, por favor, deséchela. Esta idea de que el cuerpo y el espíritu tienen que estar puestos al servicio de algo era precisamente lo que proponía el Kokutai, esta ideología de la guerra, ¿no? Justamente todo el cuerpo y el espíritu de las personas tienen que estar focalizados hacia nuestro objetivo, que era la guerra. Pero ¿qué pasa? En esta revista aquí está diciendo, el cuerpo y el espíritu estén cansados de las duras actividades que implica forjar una nación pacífica. Es decir, lo que se está diciendo aquí en esta revista es, bueno, vinieron los estadounidenses a decirnos que tenemos que ser pacíficos, pero también eso es controlar nuestro cuerpo y nuestro espíritu. De alguna manera está planteando ese tipo de debate, ¿no? Entonces, bueno, sí es una revista irreverente que solo busca complacer, relajar y divertir, y después puede desecharla ustedes y la lee, pero también hay una crítica social muy fuerte aquí. De hecho, eventualmente, como les contaba, el ejército de ocupación norteamericano va a prohibir muchísimas de estas revistas. Y bueno, eso va a hacer que algunos escritores tengan que buscar otros caminos. Algunos, por supuesto, han fallado en este camino, y algunos se volvieron muy famosos. Uno en particular se volvió muy, muy famoso, que es Tamura Taijiro, que es el que está en el título de la charla que estoy dando ahora, es decir, en el blog ustedes lo van a encontrar, que escribió en particular esta colección de cuentos que se llama Nikutai no Mon, la puerta de la carne. Yo les conté esta idea de Kokutai,
que une dos kanjis, como vos mencionabas, Luciana, el japonés se escribe con ideogramas, que en japonés se llaman kanji, y el concepto de kokutai une el kanji para país y el kanji para cuerpo. Esta colección de cuentos de Tamura Taijiro une el concepto de carne y el concepto de cuerpo, nikutai. Es decir, que claramente está haciendo referencia al concepto de kokutai. Y son una serie de cuentos también muy casi que, yo no diría pornográficos, pero sí, por supuesto, que tienen algún tipo de tendencia a la carnalidad. Quizás pueden ser relacionados con escritura como lo que en Occidente nosotros invocamos como en la tradición de Rabelais, es decir, escritores de alguna manera muy, muy abocados al cuerpo, a las secreciones corporales, a los sentimientos del cuerpo, etc. Y nikutai es una palabra que no se usa mucho en japonés, esta idea de la carne del cuerpo, sino que se usan otras para cuerpo, ¿no? Como karada o shintai. Y esas palabras siempre implican algún tipo de, bueno, justamente de conexión entre el espíritu y el cuerpo. En cambio, esta palabra, nikutai, la que usa este escritor en esta colección de cuentos, La puerta de la carne, esta colección de cuentos, esta palabra no implica, está absolutamente centrada en lo carnal, absolutamente centrada en el cuerpo, sin ningún tipo de significación más allá de eso. Y esto va a ser determinante. Este va a ser un libro, Nikutai no Mon, este libro de cuentos, es un bestseller total, pero total. Es decir, desde 1946, de versiones, y va a tener también en teatro, luego cine, televisión, es decir, radioteatros. Va a ser como masiva la explosión que tiene este tipo de, este libro de cuentos y sus versiones posteriores. De lo que tratan estos cuentos es básicamente también de relaciones con prostitutas, de soldados, etc., ¿no? Aquí, esta es la primera, la que ven a su derecha es la primera edición, y luego la que ven a su izquierda es la edición más pornográfica. O sea que había dos versiones. Esta es la primera edición, de 1946. Aquí tenemos otro relato, para que vean las tapas, no solamente cómo se manejaba este tipo de textos. Esta es una novela de Tamura Taijiro, Fukai Kizu no Nakade, como dentro de la herida muy profunda. Bueno, también es otro, yo quería que vean sobre todo la tapa. Les he traído una cita de Tamura Taijiro para que entiendan de qué está hablando. Él en un ensayo postula lo siguiente: el pensamiento es, en estos tiempos, una amenaza que nos echa para atrás. No hace nada más. El pensamiento ha estado vestido por mucho tiempo con las autoritarias ropas de un gobierno despótico, pero hoy el cuerpo se le alza como oposición. Finalmente desconfiamos del pensamiento. Hoy no creemos en nada excepto nuestro cuerpo. Solo el cuerpo es real. El cansancio del cuerpo, sus deseos, su enojo, sus intoxicaciones, su confusión, su fatiga, solo esto es real. Es por todas estas cosas que nos percatamos hoy por primera vez que estamos vivos. 1947, Tamura Taijiro, luego de haber publicado esta colección de relatos, ya les digo, bestseller total, que era Nikutai no Mon. Y este ensayo se llama Nikutai ga Ningen de Aru, ¿no? Los seres humanos son la carne. Lo que tenemos acá es una reformulación, de alguna manera, de la idea existencialista, sartreana, de que en el cuerpo está el ser, ¿no? El cuerpo es el origen del ser. Y solo que aquí hay una tendencia casi que se lo lleva al borde ese pensamiento y se está llegando casi que a un punto nihilista, te diría. Casi que, bueno, solamente es el cuerpo, ¿no? Y ahora vamos a ver en otro escritor de la época cómo efectivamente se llega casi que al nihilismo. Aquí les traje también una foto de Tamura Taijiro para que se lo vea, ¿no? En su estado de goce del cuerpo, justamente, ¿no? Tomando sake y fumando, y bueno, vaya a saber uno en qué situación. Tamura Taijiro era muy amigo, o más bien conocido, de otro escritor que aquí les traje, que se llama Sakaguchi Ango, muchísimo más famoso, que escribía en una de las revistas que le mostré antes, Ryoki. Sakaguchi Ango está traducido al español
muchísimas versiones, muchísimas obras de él, perdón, están en español, y yo traduje una hace unos meses, así que ahora se las voy a anotar también en el chat para que la puedan buscar, les dejo el link, está en mi blog, como Luciana que lo compartió, pero también lo dejo en el chat en un ratito, hágame acordar. Y van a ver que su literatura tiende a esto, ¿no? Al vaciamiento total de significado, solamente a la carnalidad pura y desespiritualizada, no descarnada. Y aquí, bueno, les traje otra frase que me parece que es bastante explícita de este pensamiento. Takeuchi Yango en un texto que se llama Pensar el cuerpo mismo, Nikutaiji Taiga Shikosuru. En la historia de la ética, el espíritu ha reflexionado siempre sobre el cuerpo. Pero la gente olvidó que el cuerpo mismo piensa, habla y tiene una postura propia. No lo sabían, tampoco intentaron pensarlo. Esta es la postura que están tomando estos escritores en este contexto de control del cuerpo que venía haciendo el gobierno, el Estado japonés primero, pero también luego el ejército de ocupación norteamericano. Todo lo que les estoy planteando ahora va a ser algo que yo quiero que ustedes se queden con algunas ideas de lo que estoy presentándoles, porque va a ser determinante para la literatura que luego van a leer si a ustedes les interesa la literatura japonesa. Todas estas cuestiones del cuerpo y la liberación del cuerpo va a estar presente en toda la literatura japonesa contemporánea, es decir, de posguerra en adelante. Pero no solamente la cuestión del cuerpo. Yo lo que quisiera hoy transmitirles es que el cuerpo en Japón implica también una postura en cuanto a lo nacional. Es decir, esta idea que yo les planteaba, de alguna manera lo que está diciendo es, bueno, el cuerpo está sí o sí vinculado a la idea de nación. Y los escritores contemporáneos japoneses están constantemente pensando, reflexionando sobre qué es esta nación que se ha desintegrado después de la guerra, que tuvimos que vivir bajo la ocupación norteamericana, qué somos ahora, japoneses que le demos al emperador o no. Este tipo de reflexiones van a estar atravesadas constantemente en la literatura japonesa contemporánea a través de la categoría del cuerpo. Yo les traje ahora 2 o 3 ejemplos veloces, pero bueno, capaz algunos de ustedes tengan algunos que ya hayan leído, o en el futuro, si lean, capaz les quede esta idea resonando y puedan repensar las cuestiones del cuerpo, de las transformaciones del cuerpo, de las deformaciones también, muy común en la literatura japonesa, porque está vinculado con lo nacional, con la identidad nacional. Entonces les traje también aquí una imagen para volver un poquito de Sakauchi Ango. Sakauchi Ango aquí con un crítico literario muy famoso, amigo de él. Es el de anteojos, bueno, al que están limpiando, digamos, ese es Sakauchi Ango. Ahora luego les dejo el link de ese cuento que traduje, que creo que deja explícito todo lo que estoy planteando ahora y les va a gustar mucho, me parece que es un muy lindo cuento, que trata de, bueno, varias cosas de las que venimos hablando. Así que, bueno, también para que tengan una imagen de Sakauchi Ango. Obviamente también estos escritores son casi que lo opuesto a lo que uno está pensando a veces como literatura japonesa en términos de la belleza y los cerezos y etcétera, ¿no? Aquí estamos con escritores que están totalmente focalizados en otra cosa. Y bueno, también me pareció interesante traerles estos escritores para que no caer en este tipo de imágenes que son reales también, ¿no? La literatura japonesa está muy vinculada a la naturaleza, al haiku, por ejemplo, a los cerezos, etcétera, pero no es solamente eso. Hay muchísimas cosas más. Como cualquier literatura, es casi que inabarcable. Entonces, bueno, les voy a mencionar 3 ejemplos de literatura contemporánea, en donde puede verse están en juego este tipo de cuestiones sobre el cuerpo. Una novela muy famosa es el premio Nobel Kenzaburo una cuestión personal, Kojin Tekina Taiken, que básicamente de lo que trata esta novela, a mí me encanta esta novela, es muy, muy intensa. Trata de bueno, casi todos los personajes de Oe son casi que alter egos de él, ¿no? Trata justamente de un escritor que tiene un hijo, y ese hijo nace deforme, nace con una hernia cerebral. Entonces, toda la novela trata básicamente de el protagonista decidiendo qué hacer con su hijo. Lo quiere matar, literalmente. Él quiere matar a su hijo porque es una cosa deforme, que no va a poder sobrevivir en la vida, que va a tener una vida difícil, etc. Entonces es toda una novela dedicada a esta decisión que él va a tomar, o no se los voy a decir. Entonces,
Es una novela muy, muy interesante, muy, muy profunda, que además refleja la vida de Oe. Oe tuvo un hijo, efectivamente, nacido con una deformación cerebral, una malformación, perdón, cerebral, que terminó siendo un genio musical, además, que ahora tiene varios discos, bueno, ha sacado varios discos, etc. Así que bueno, esta es una novela muy interesante para pensar también justamente la cuestión del cuerpo, y la cuestión de qué estamos haciendo. La metáfora de fondo de la novela podría uno pensar que es qué estamos haciendo como padres, como la generación, digamos, anterior a nuestra generación siguiente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? ¿Qué estamos haciendo con ellos que nos nacen así, ¿no? Hay una metáfora de fondo ahí. Y el cuerpo está puesto sobre esa, es el eje central de esta cuestión. Les traigo una cita que me parece que es muy buena. Ese es el momento en que el médico le dice al protagonista que su hijo nació deforme, ¿no? Entonces él se queda como sorprendido, y el médico dice, bueno, pero ¿qué voy a hacer, ¿no? ¿Qué hacemos con este chico? Quizás lo mejor sea que no hubiera nacido, dice el protagonista, ¿no? El médico le dice, quizás tenga razón. Cuando uno lo ve por primera vez resulta chocante. Hasta yo me sorprendí cuando salió. Entonces el narrador sigue, ¿no? Los párpados gruesos del doctor enrojecieron. Después soltó una risa infantil. Bird es el protagonista, intuyó algo bajo su piel llena de pelos y supo que esa risa era en realidad una sonrisa sutil. Primero le lanzó una mirada llena de furia, pero luego se dio cuenta de que era el gesto de alguien que se siente incómodo. El del médico, ¿no? Había extraído de entre las piernas de la mujer de otro hombre un monstruo inclasificable. Tal vez se trataba de un monstruo con cabeza de gato y con el cuerpo hinchado como un globo. El doctor claramente se sentía avergonzado por haber traído una criatura así al mundo. Es decir, la maestría que tiene aquí a mí me parece brillante, porque el monstruo no es justamente el que ha nacido, esta criatura que ni siquiera la vemos en esta situación. Tampoco es el médico que se ríe un poco porque está incómodo, sino que es Bird mismo que está planteando este tipo de pensamientos en el médico, ¿no? Él está planteando, está diciendo, el médico está pensando este tipo de cosas. Y bueno, justamente es lo que yo les decía, ¿verdad? Lo que está planteando aquí Oe de alguna manera es, bueno, ¿qué pasa con estas generaciones jóvenes que no siguen lo que nosotros somos? Y que esto se dio específicamente en Japón. Hay digamos, un quiebre generacional cuando las generaciones que estuvieron en la guerra de repente vieron que los jóvenes estaban viviendo la vida a lo americano, que los americanos habían de alguna manera introducido en Japón. Entonces, bueno, está esta metáfora de fondo, y el cuerpo está siempre presente. Esta novela es muy interesante, yo la recomiendo muchísimo. Casi todas las novelas de Oe, bueno, son muy, muy profundas y golpes fuertes. Pero bueno, quizás sea un escritor que a mí me gustaría recomendarles. Sí, la verdad me parece que es de los escritores contemporáneos que vale la pena. Las traducciones, lamentablemente, que tenemos no son las mejores, porque la mayoría están hechas en España, entonces, bueno, eso a veces dificulta un poco la lectura para el lector latinoamericano. El segundo escritor que les quería traer como recomendación es Abe Kobo. Y en cuestiones de cuerpo, yo les quería mencionar la novela El rostro ajeno, que también tiene una película, para la cual Abe Kobo hizo el guión. Tani no Kao, ¿no? El rostro ajeno. De lo que trata esta novela, esta película, es de un hombre que tiene un accidente y, bueno, queda absolutamente deformado. Absolutamente deformado. Y lo que va a hacer es hacerse una operación. Digamos, una vez que él queda deformado, su mujer empieza a rechazarlo, ya no lo quiere más porque es una cosa horrible, el tipo ya no quiere estar con él, etc. No solo él empieza a sentirse muy mal, etc., no solo en su trabajo, bueno. Y lo que va a hacer entonces es hacerse una operación para rehacer su cara totalmente. Pero no la cara que él tenía antes, sino una nueva cara, un rostro ajeno, con el que va a recuperar a su mujer, pero como si fuera una nueva personalidad, digamos, ¿no? Entonces él se va a hacer una nueva cara, con una nueva personalidad, y con eso va a recuperar a su mujer y una nueva vida.
Es una novela también muy interesante, psicológica, en donde está el planteo de este personaje sobre quién es, justamente. Entonces ese rostro ajeno va a empezar a adueñarse de él, va a empezar a transformarlo, y va a empezar a cambiar también sus deseos sobre si quiere estar con esta mujer que lo había rechazado o no. Y de alguna manera es un poco una historia, yo alguna vez la califiqué como una historia de adulterio. Básicamente es un triángulo amoroso, con un mismo cuerpo. Una persona tiene dos personalidades en un mismo cuerpo, pero básicamente es un triángulo amoroso. Es una novela muy interesante. La película también es fascinante, una película antigua, blanco y negro, pero muy, muy interesante. Está traducida al español la novela, y la película la pueden encontrar seguramente online. Lo que tenemos aquí también en Como Ave es, aquí en vez de traerles una cita, les dejé directamente la de la película, ¿no? Hay monstruos que actúan como personas y personas que actúan como monstruos. Está siempre esta cuestión de la máscara, quiénes somos, cómo actuamos, si somos el otro, si somos los norteamericanos que nos ocuparon o no, si somos esa cultura que todavía nos queda del pasado o no, etcétera, ¿no? Este es el debate que se va a plantear en la literatura japonesa de los 60 en adelante, un poquito después, las generaciones de Oe, de Abe Kobo, diferente a las de Tamura Taijiro o Sakaguchi Ango, de alguna manera vienen a plantearse, bueno, ¿quién somos? ¿Y qué son estos cuerpos deformes, transformados, que muchas veces hacen alusión también a los cuerpos que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no solo en la guerra en sí, mutilados, cuerpos de soldados transformados, sino también después de las bombas atómicas. Muchísima gente quedó deformada, lo que se llaman hibakusha, que son personas que han quedado absolutamente deformadas. Y eso también, paréntesis, está pasando nuevamente con el accidente, más bien el incidente de Fukushima de 2011. No sé si sabían que hubo un desastre nuclear en 2011 en Fukushima, en el norte de Japón, que ha revivado un poco este tipo de imaginarios, de transformaciones, deformaciones de lo atómico. Entonces, bueno, todo esto también está de fondo en esta literatura de este contexto, los 60 y 70, en donde el cuerpo va a ser siempre deformado, transformado, siempre hay algún tipo de, digamos, el cuerpo está puesto en sus límites, pero no en base al placer, sino en base a preguntarse justamente, bueno, quiénes somos, cómo somos, etc. Así que bueno, estos creo que les he traído dos versiones de lo que es la literatura japonesa en relación al cuerpo. Primero la versión de la inmediata posguerra, en donde el cuerpo va a ser una liberación total, ¿no? Es una especie de, luego de tanta opresión de este concepto de kokutai que les mencionaba, bueno, ahora se viene el nikutai que plantearon estos escritores, que es justamente la literatura de la carne, la liberación, solamente el cuerpo, no queremos pensar, es el existencialismo tirado hacia el nihilismo. Y aquí, en estos escritores de los 60, tenemos más bien un existencialismo mucho más político de alguna manera, ¿no? Plantearse, bueno, quiénes somos, las cuestiones de la identidad, dónde está nuestra liberación, nuestra libertad, etc. De hecho, Oe Kensaburo, el escritor que les mencioné antes de Como Ave, escribió su tesis de doctorado su tesis de finalización de universidad sobre Sartre. Así que está siempre en la cuestión de la influencia que tuvo el existencialismo en la literatura japonesa de posguerra, es determinante. Pero hay una cuestión que ha quedado como de fondo aquí, y con eso quisiera cerrar, y es la última escritora que yo les quería traer como ejemplo. Porque aquí no hemos tenido escritoras, justamente, ¿no? No hemos tenido escritoras. La literatura de la carne, la literatura del cuerpo, esta literatura centrada en el cuerpo y cómo se usa el cuerpo como vehículo de liberación, de alguna manera, ha sido eminentemente masculina. Muy pocas escritoras han podido insertarse en el mercado laboral o de escritores, digamos, o literario, como escritoras que reivindicaban el cuerpo y que no eran solamente, bueno, que intentaban, digamos, que planteaban una cuestión política como estos escritores del cuerpo. Es decir, muy, muy pocas escritoras. De hecho, hoy en día todavía se las considera que son escritoras menores, que al hablar del cuerpo están hablando de, no como 50 sombras de Grey, etc. Entonces, les he traído una escritora que ha sido muy, muy famosa en los últimos años, que es Amy Yamada.
Emi Yamada es una escritora que también está traducida al inglés. Creo que no tenemos nada en español, pero quienes puedan leerlo en inglés le pueden dar una mirada. Esta es una escritora casi pornográfica, les diría. Y les he traído una cita de un relato suyo, que está en esta colección de cuentos, Bedtime Eyes, ojos digamos, de la hora nocturna o la hora de la cama. Ella va a estar siempre planteando la relación entre una japonesa y diferentes tipos de hombres que no son japoneses. En este caso, ella está con su amante, que es un hombre afroamericano, que vive en Japón y que es, bueno, que regresó a Japón en realidad. Él había vivido en Japón, se va a Estados Unidos y vuelve, y que es pianista de jazz. Esta colección de 1985, entonces, ella describe, ¿no? Y dice, la narradora dice, su miembro, ¿no? El de este jazzista, no era uno de esos tan desagradables que tienen los hombres blancos. Tampoco era esa cosa patética e infantil que tienen los hombres japoneses y que uno apenas se hacen presentes cuando uno la tiene dentro, cuando uno los tiene dentro. Con los japos siempre me da la impresión de que me voy a quedar enredada en ese vello púbico parecido a algas flotando en el mar. De Spoon, este hombre, me atraía que su vello púbico fuera del mismo color que su piel, pero su miembro me dejaba pasmada. Era como una barra de chocolate gigante a la que uno miraba sin poder dejar de babear. Hay algo de infantil en este tipo de descripciones, hay algo medio baladí, ¿no? En este tipo de descripciones del miembro de este hombre negro, pero también hay una crítica social fuerte, de igual manera en que yo se las planteé en estas revistas de la inmediata posguerra. Esta idea de crítica a los hombres japoneses, crítica a los hombres blancos, es muy, muy clara aquí. Es decir, se usa a este protagonista, a este hombre afroamericano, para hacer una crítica fuerte hacia la sociedad japonesa. Y de igual manera que se la consideraba a ella a veces como una escritora menor, o más bien que no trata temas profundos, sino que solamente semipornográfica. Bueno, aquí está, creo que esta cita sintetiza un poco su postura ante los hombres japoneses, el patriarcado japonés, el machismo japonés, etc. Entonces ella hoy en día se ha convertido en una especie de símbolo bueno, justamente algunas feministas, pero también de una crítica hacia la sociedad japonesa actual, a veces muy cerrada en lo nacional, justamente, como yo les planteaba, en lo racial todavía. Y bueno, ella al tener este tipo de relatos, en donde se mezcla un poco lo racial con lo pornográfico, con el desafío al hombre, bueno, de alguna manera se ha vuelto un ícono de esta nueva literatura de mujeres, que a veces es más sutil que esta, pero les quise traer esta porque es muy, muy cercana, me parece, a la literatura del cuerpo, la Nikutai que yo les contaba, de la inmediata posguerra, ¿verdad? Esto que hemos visto de Tamura Taijiro, etc. Así que bueno, esas son las citas que les traje. Voy a dejar de compartir, pero bueno, para que recuerden entonces, o para que tengan algunas recomendaciones que están fuera de alguna manera de lo que son las visiones más convencionales de la literatura japonesa. Yo quería traerles hoy algunas cosas que no todo el mundo conoce. Así que, por supuesto, ahora podemos hablar de un montón de otras cosas, de literatura más tradicional japonesa, algunos escritores famosos que también han tenido vínculos muy, muy importantes con el cuerpo, con la cuestión del cuerpo, como Kawabata Yasunari o Yukio Mishima, es otro escritor que ha tenido un vínculo muy importante con la cuestión del cuerpo. Pero para cerrar así un poquito, yo quería mencionarles esta cuestión del Kokutai y del Nikutai. Entonces, quería más bien sugerirles, o más bien plantearles, que podemos pensar la literatura japonesa de la posguerra en adelante, contemporánea, como el enfrentamiento entre estas dos ideas, entre la idea de Kokutai como cuerpo nacional, como raza, como identidad nacional, y los intentos de autonomía de los cuerpos individuales, de las personas, de los individuos, de ese grupo más bien racial nacional. Es decir, lo que podríamos llamar políticas del cuerpo, o ideas de Nikutai, por ejemplo, con estos escritores que hemos estado viendo, esta idea de cómo reformular el cuerpo y liberarlo desde estas cuestiones que lo habían de alguna manera atado desde que Japón empezó a ser una potencia militar a finales del siglo XIX en adelante.
Entonces, bueno, hemos visto algunas otras cuestiones y me parece que vale la pena capaz recapitular, ¿no? Con las cuestiones de la censura, que también es importante, cómo la literatura japonesa contemporánea ha tenido que ir sorteando un poco algunos caminos de censura, pero también nuevas previsiones, nuevas imposiciones que impuso el ejército de ocupación norteamericano en la posguerra, que condicionó también la literatura japonesa de posguerra. Hemos visto que es una literatura, esta idea del cuerpo a veces tiende a ser masculina, justamente. Entonces es importante que estas escritoras mujeres, digamos, justamente, también deconstruyan un poquito esa idea, más bien bastante, no un poquito, esa idea de liberación del cuerpo nacional, a veces se torna solamente una liberación del hombre. Y también hemos visto la importancia que tiene el existencialismo, sobre todo Sartre, o ha tenido en la literatura japonesa contemporánea, y cómo ha sido reformulada en diferentes contextos. Así que bueno, creo que con esto voy a cerrar ahora esta pequeña exposición que les hice de algunas cuestiones que no son quizás las más conocidas de la literatura japonesa, pero me parece que son súper interesantes y que nos hacen pensar no solo en la literatura japonesa, sino en cuestiones de literatura en general y los vínculos que tienen con el cuerpo, con el Estado, con la nación. Así que, bueno, creo que con eso le pongo un punto final entonces a esta presentación y les agradezco mucho por bueno, haberme escuchado. Bueno, muchísimas gracias, Matías. Creo que todos estaremos de acuerdo con que la presentación fue súper interesante. Vamos a, si tenés tiempo, siempre hacemos una ronda de preguntas o de cuestionamientos o de no sé lo que sea. Así que abrimos el espacio para que el resto de los participantes intervengan y pueden abrir el micrófono y hacer preguntas, hacer comentarios. Yo la verdad es que a medida que ibas hablando iba pensando preguntas y a medida que avanzaba tu exposición las ibas respondiendo, porque una de las cosas que me sorprendió al principio es cuando vos empezaste a hablar de como el momento inmediatamente de posguerra en el que empieza a aparecer el cuerpo propio y el cuerpo individual como en primer plano, me llamaba la atención justamente que en las revistas que mostrabas, lo que aparecía era el cuerpo femenino, pero la voz siempre era la voz de los hombres. Y de alguna manera, con el último ejemplo que diste, más que de construir eso se revierte, porque el cuerpo masculino en el último texto que compartiste con nosotros aparece como el objeto sobre el cual habla la mujer. Se invierten precisamente los roles. Me pareció súper interesante eso. No sé si los demás quieren hacer algunas preguntas o comentarios. De hecho, sabes que en esa novela, no lo mencioné, hay tantas cosas para mencionar, la protagonista llama a este hombre su juguete sexual, ¿no? En varios momentos de la novela. Wow. Entonces, justamente esa idea de revertir la historia, revertir el relato que se tuvo, porque algo que no mencioné es que también, por ejemplo, en un escritor como Kenzaburo de alguna manera los protagonistas femeninos también son a veces prostitutas, por ejemplo, cuya función es hacer que el protagonista masculino tenga un espacio de desafío ante las imposiciones norteamericanas, por ejemplo. Entonces la mujer se vuelve funcional en muchas de estas novelas, inclusive en Kenzaburo, que es una escritora que a mí me encanta. Se vuelven de alguna manera, bueno, instrumentos, ¿no? Instrumentos para que el hombre se reivindique o él se libere. Y estas escritoras, como Emi Yamada, pero también otra como Sayaka Murata, por ejemplo, que tenemos una traducción al español que ahí lo anoto, también están haciendo este tipo de reinversiones. Entonces voy a anotar aquí la dependienta. Qué buenas recomendaciones de lectura. Es que a veces, bueno, uno lamentablemente no tiene acceso a ciertos conocimientos, y yo quería introducirles a algunos escritores que capaz no son tan conocidos. Que estoy anotando aquí, La Dependienta, lo tradujeron en español como La Dependienta, pero en realidad el título en japonés significa humana de convenience store, ¿no? Aquí en Japón hay muchos de lo que llaman konbini, como 7-Eleven, este tipo de... En Argentina creo que teníamos los AMPM, sí. Algo así. Un chino 24 horas, para traducirlo. Y esta mujer, la protagonista de esta novela, una novela muy divertida, la recomiendo,
ella decide trabajar en un convini durante 30 años de su vida. Ella es absolutamente feliz siendo una tipa que lo único que hace es recibir la plata y decir gracias y vuelva pronto, etc. Entonces, claro, todo el mundo le dice, pero vos tenés que hacer algo más de tu vida. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a rebajarte solamente a esto? Y bueno, la ironía está justamente en que ella quiere hacer con su cuerpo lo que se le antoja, y todos están intentando imponerle, aunque en realidad, bueno, lo lógico sería que, bueno, podés hacer algo más, es cierto, pero interesantemente lo que hace es plantearlo desde este lado, ¿no? Plantear desde el lugar de, bueno, esto es lo que yo quiero hacer, punto. No tienen por qué meterse. Claro. Así que esta novela la recomiendo mucho, y les dejo también el cuento que les contaba de Sakaguchi Ango, que traduje, que está en una revista mexicana. Así que ahí quedó. Después voy a compartir el enlace en el blog, así los participantes que están, si quieren, pueden acceder con el enlace de este cuento. Gracias por los comentarios. Se me fueron al pasto los Sakura, me dicen. Yo te quería preguntar también otra cosa. Nos quedan minutos, si se corta volvemos con el mismo enlace. Te quería preguntar, yo la verdad es que no conozco o para nada cómo es la cultura japonesa, y cuando vos empezaste a hablar de como la disposición nacional de los cuerpos, y presentabas el cuerpo de la mujer como un cuerpo que estaba al servicio de la nación, en el sentido de una mujer que está de alguna manera al servicio de los hombres, o bien como ama de casa, o bien como prostituta. Te quería preguntar si eso cambió significativamente, cómo es la sociedad, cuál es o qué funciones tiene la mujer en la sociedad actual, si hay una cierta igualdad de género o no. ¿Qué es lo que vos ves? Yo creo que no hay igualdad de género en ningún lado del mundo, pero aquí menos que en otros contextos como en la Argentina, diría yo. Por supuesto está cambiando esto, ¿no? Obviamente es imposible detener el cambio que está surgiendo en ese campo, pero creo que está en cuestiones de género, más bien de igualdad de hombres y mujeres. Yo creo que Japón está un poco más atrás que en otros lugares del mundo. La mujer sigue siendo funcional al hombre, sigue siendo madre. Es muy alta la tasa de mujeres que dejan su trabajo al momento de tener un hijo, o más bien de embarazarse. Así que, bueno, ese tipo de cuestiones, obviamente, hacen que todavía falte mucho, ¿no? De hecho, hace 2 años, el año pasado no, hace 2 años estuve en la marcha del 8 de marzo, que hay aquí acá también hay, y bueno, había menos de 1000 personas, en una ciudad como Tokio que tiene 15 millones de personas. ¡Wow! Bueno, eso habla del movimiento feminista, todavía está muy, muy poco desarrollado. Hay algunas, les voy a anotar Chizuko. Les quería mencionar, es una semióloga, socióloga y semióloga, no sé bien en qué campo exactamente, que se llama Chizuko Ueno. Tiene textos en español también, son teóricos, textos teóricos, pero es una feminista de primera línea, una de las feministas más importantes de Japón. Entonces, bueno, alrededor de lo que ella escribe capaz puedan encontrar muchos datos que yo capaz no les puedo dar en este momento, pero creo que es el referente para tener en cuenta del feminismo en Japón. Pero es un movimiento muy, muy poco desarrollado todavía. Nada que ver a Argentina, donde hay marchas masivas, bueno, en muchos lugares de Latinoamérica. También hay una cuestión, y es que aquí de por sí la violencia está muy condenada, es decir, más allá de las cuestiones de género. Socialmente yo creo que la violencia está muy, muy condenada, y eso hace que no se llegue a ciertos casos de feminicidios, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera eso hace que la otra violencia machista quede un poco más opacada, como, bueno, acá no muere nadie por machismo, dicen. Ese es el discurso, ¿no? Entonces, bueno, eso también está en juego. Sí, para mí me llamó te preguntaba porque a mí me llamó muchísimo la atención. Me pareció muy extremo el texto que vos nos compartiste, digamos, el texto de una mujer, no recuerdo el nombre de la autora. Me pareció como muy... ¿Perdón? Amy Yamada, sí, sí. Sí, me pareció muy, muy radical,
en el sentido de que el contraste con la visión que habíamos propuesto antes, que era de o bien una mujer que era prostituta o bien una mujer que era ama de casa, de repente da completamente vuelta a los roles. Entonces me hizo preguntarme qué tipo de qué tipo de cambios sociales involucra la posibilidad de que ese tipo de textos exista. Digamos, Sí. cómo ese tipo de textos puede ser, uno, producido, dos, leído, recibido, qué tipo de público puede tener. Me parece súper interesante que ese tipo de texto exista, digo, y que circule de alguna manera. Sí, sí, sí. Yo creo que hay una cuestión también importante y es que Japón en 1993 entró en recesión económica. Estuvo en recesión económica hasta mitad de la primera década del siglo XXI. Es decir, eso a veces no se concibe. Y este tipo de declive económico que tuvo después de un éxito económico muy fuerte durante los 70 y los 60 y 70, eso hace también que las jóvenes y los jóvenes, bueno, no puedan conseguir trabajo, tengan que ir a trabajar a un convini, como yo les contaba. Hay una especie se desarma la estructura social. La mujer ya no puede contar con ser ama de casa. Ya ese ideal de que la mujer sea la ama de casa perfecta, que con eso va a vivir, ya con eso a veces no vivís. Entonces, eso hace que toda la sociedad se empiece a desmoronar de alguna manera. Las cuestiones económicas también hacen que se permitan generar estos espacios en donde las cuestiones de género también florezcan un poco más. Así que eso también está en juego. Y por supuesto, bueno, la actividad feminista, Emi Yamada, esta escritora, ha recibido muchísimas críticas, obviamente, a escritores que la consideraban, la corrían por izquierda y por derecha, por las dos cosas, porque los de izquierda decían, no, esta que está criticando cosas que no habría que criticar, y los de derecha también. Entonces, bueno, también algunas escritoras han tenido el valor de seguir adelante a pesar de eso. Y te hago otra pregunta más. Perdón, estoy monopolizando el uso de la palabra y la interlocución con Matías. Los demás pueden participar desde luego, pero yo mientras aprovecho el tiempo para preguntarle. Te quería preguntar si antes había algún espacio o algún tipo de género literario que sí estaba abierto a la participación de las escritoras mujeres. Porque vos sabés que hace más o menos 3 semanas tuvimos una de estas conferencias que fue precisamente acerca de la identidad de la mujer en la evolución de la literatura argentina, y la expositora hablaba de que, digamos, antes de cierto momento, había algunos géneros que sí estaban permitidos para que las mujeres desarrollaran, como el género diario o cierto tipo de poesía, pero bueno, no se permitía que la mujer escribiera prosa, o escribiera poesía política, o escribiera ensayos. Antes de esta liberación del cuerpo, ¿había autoras mujeres o no? ¿O directamente no? No, sí. Digamos, hubo escritoras mujeres previos en Japón también, feministas, desde por lo menos mitad del siglo XIX. Es decir, Japón en 1868 ocurre una transformación política muy importante, en donde toma ciertos modelos occidentales. Desde ese momento en adelante hay una serie empieza a crecer también el feminismo ya desde ese momento, ¿no? Mitad del siglo XIX. Otro feminismo, ¿no? Yo no estoy muy al tanto de las corrientes exactas del feminismo, entiendo que es algo complejo, que no es lo mismo hablar de feminismo hoy que hace 200 años, pero que también había en ese momento mujeres feministas, y particularmente una escritora que se llama Yosano Akiko, la voy a anotar aquí también. A ver, ahí está, que ella, bueno, participaba en una revista que se llama Revista Seito. Yo sé bastante de revistas porque es como mi tema que me fascina. Entonces, ahí les dejo también. Y entre otras revistas, donde, bueno, sí, era de clara tendencia feminista, ¿no? Claramente tenían este tipo de tendencias. Pero por supuesto estaba limitado en los temas que podían hablar, y sobre todo la participación política. Sobre todo la participación, más bien no política, sino en el debate político. Participación política, ni hablar, menos, pero por lo menos en el debate político. Entonces, bueno, este tipo de cuestiones había escritoras que estaban intentando modificarlo, estaban intentando cambiarlo, durante los periodos de entreguerra y de guerra también, pero siempre en un espacio, digamos, complementario, aunque estas escritoras son
Akiko Yosano es una poeta hoy en día de primer nivel, digamos, súper conocida, tradujo el Genji Monogatari, o parte del Genji Monogatari, al japonés moderno. Es decir, es súper importante, súper importante. Pero bueno, sí estaban siempre, ¿no?, en un segundo plano, de alguna manera. O por lo menos la crítica literaria inclusive los veía en un segundo plano, algunos críticos literarios las reivindicaron, etc., ¿no? Como toda la historia de las mujeres en otras literaturas y en otros contextos. ¿Te puedo hacer una pregunta más? Perdón a los demás, por favor, tomen la palabra y pregunten también. ¿Te puedo hacer otra pregunta más, Mati? Me pareció súper interesante, esto vos lo dijiste después, pero el contraste que había entre, digamos, una vez que el cuerpo toma la palabra, por decirlo de alguna manera, o el cuerpo es tema después de la Guerra Mundial, vos señalaste claramente dos momentos. Y el primer momento es un momento en el que el cuerpo expresa una suerte de... no es una identidad, sino que, digamos, el ser se identifica con el cuerpo. Creo que vos dijiste, el cuerpo es el ser, algo por el estilo. Y también me pareció como que la propuesta literaria o la propuesta de la ficción, la propuesta de las representaciones que compartiste con nosotros, de alguna manera era como interactuar con el cuerpo para liberarlo de las presiones, algo por el estilo. Pero no recuerdo exactamente vos cómo dijiste, pero... Sí, sobre todo la revista esta, ¿no? Ryoki, como... Sí. Me pareció que la primera propuesta era como de interactuar con el cuerpo, como si la literatura o las representaciones tuvieran que interactuar con el cuerpo para cambiarlo. Y en el segundo momento hubo como un cambio en el sentido de que, por lo que entendí, estoy especulando porque yo realmente no tengo contacto directo con la literatura que mencionaste, pero el cuerpo monstruoso aparece como una representación y la literatura o el discurso simplemente habla sobre eso y no apunta no tiene ese carácter performativo que intenta interactuar con el cuerpo. ¿Es así? No sé si es claro lo que estoy diciendo. Sí, yo entendí lo que vos decís. Mirá, sí, yo creo que estos escritores de la inmediata posguerra, hay una cuestión de liberación de ellos mismos también, como la foto que les mostré de Tamura Tajiro, ¿no? Tomando sake, o a Sakauchi Ango que lo estaba bañando su amigo crítico literario. Entonces hay una cuestión de poner el cuerpo, y luego la literatura surge de esa experiencia de poner el cuerpo. Entiendo, claro, sí, que en un segundo momento, que estos escritores de ese segundo momento, ellos no se reivindican a sí mismos como escritores de la literatura de la carne ni nada por el estilo, sino que es más bien encontrar en escritores contemporáneos ciertas huellas de esta literatura de la carne, ¿no? de estas cuestiones del cuerpo. Un escritor como Kenzaburo Oe tiene muchísimos aspectos en su literatura, entonces no específicamente está focalizado en la cuestión del cuerpo, pero sí es muy común en su literatura estos cuerpos deformes, estos cuerpos transformados. Y más bien, claro, porque la experiencia es la experiencia ajena, es la experiencia de, como ya te decía, las generaciones anteriores, de nuestros hijos, de los que sufrieron la guerra y tuvieron que ir a luchar en la guerra, de los que quedaron deformes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que se está narrando es una experiencia que no es la propia, o en el caso de la de su hijo, que nació deforme, pero bueno, se está intentando reflexionar sobre esa experiencia ajena, y bueno, ver cómo eso va a afectar de alguna manera, o cómo se puede transmitir cuestiones del cuerpo en esa literatura que es más bien un relato de la experiencia ajena. Pero sí, creo que tenés razón en eso. Creo que es muy, muy correcto. Bueno, yo no robo más el espacio de la palabra. No sé si los demás tienen alguna pregunta, Ignacio. Sí, bueno, invitamos a todo el que quiera hacer alguna pregunta. Yo también voy a inquirir sobre algo. Bueno, primero me pareció súper interesante la charla porque como que nos proveyó de un concepto que nos permite leer parte de la literatura japonesa por lo menos, pero no solo literatura, estaba pensando también en otras manifestaciones culturales japonesas, como por ejemplo, se me viene a la mente ahora Akira, ¿no? La película del anime, que también va sobre el cuerpo, sobre lo monstruoso, sobre el desmembramiento, etcétera. Me parece que nos diste como un elemento casi clave para ver
eso en muchas otras cosas también, ¿no? Creo yo, la representación del cuerpo en los diferentes, en el anime, que es quizás lo que más por ahí ha permeado de la cultura japonesa en otro lugar del mundo como Argentina, que hemos crecido, los que nacimos en finales de los 80, hemos crecido viendo también ese tipo de producciones. Y una consulta así sobre estas dos modalidades, por así decir, o conceptualizaciones del cuerpo. Esta idea del kokutai, del cuerpo nacional, ¿no? ¿Todavía sigue afectando a la cultura japonesa, a la sociedad japonesa hoy en día? ¿Se ve resabios de eso? Mirá, hay particularmente un antropólogo que se llama Harumi Befu, que él plantea que luego de que ha caído esta idea de kokutai, los japoneses desesperadamente intentan encontrar en otros lados cómo reemplazar esa idea que los unía antes. Entonces este antropólogo lo que plantea es, por ejemplo, en los 80 hubo un boom de libros de lo que se llamó Nihon Jinron, o teorías de los japoneses. Entonces los japoneses tendieron como vorazmente a comprar este tipo de libros porque era como que lo que les daba identidad de alguna manera. Hoy también, constantemente hay en la cultura japonesa, en la historia de Japón, nuevas reformulaciones sobre qué es lo que los une como nación. Bueno, el anime y el manga y la cultura popular japonesa también ha sido una de esas. Ha sido un discurso en sí mismo que ha unido a Japón con cierta identidad. Es lo que se dio a llamar, por ejemplo, hace muy poco la estrategia política llamada Cool Japan. Es una estrategia que desde el Estado, que lo que planteaba era, bueno, Japón es un país súper cool, donde tenemos este tipo de cuestiones culturales interesantes y que están, ¿no? El anime es súper súper profundo a pesar de que sean dibujitos, etc. Entonces esto también es un discurso que ha unido a los japoneses. Y bueno, sí, generalmente hay reformulaciones de ese concepto de kokutai. Capaz no está basado en la idea de cuerpo nacional ya, pero capaz sí en cuestiones culturales. Capaz sí se pueda pensar en una cultura nacional, eso sí. Y bueno, eso sí se ha sostenido muchísimo. No con esto quiero decir que todo el anime es un producto de un discurso que intenta englobar. Sí, se entiende, sí. De hecho, a mí me parece fascinante muchísimo anime, y Akira es el caso ejemplar de lo que estaba planteando. Es súper, súper claro esta deformación del cuerpo y lo que excede, ¿no? Lo que no puede ser controlado. O un escritor como Yasukata Tsutsui, por ejemplo, él también hace películas de anime, lo voy a anotar aquí mismo. Yasutaka Tsutsui, como les decía, él también tiene diferentes novelas, cuentos, pero también películas y anime en las cuales participa como guionista, que tienen que ver con estas cuestiones del cuerpo. Entonces sí, yo quería brindarles una o dos categorías que pudieran servir para otras cosas, ¿no? Que pudiesen ser útiles para repensar cualquier otro fenómeno de la cultura japonesa, pero también de otras culturas, ¿no? Qué sé yo, también es interesante pensar cómo funcionó el cuerpo nacional, esta categoría de cuerpo nacional en otros contextos. Bien, no sé si hay alguno de los... Yo tengo una pregunta. Bueno, bienvenido. Adelante, bienvenida a la pregunta. Hola, ¿cómo están? Primero, mil gracias porque estuvo súper interesante la charla, así que muchísimas gracias. Te quería preguntar algo vinculado a tu condición de traductor. Algo que me suelo preguntar con este tipo de literatura es, en primer lugar, esta distancia tan grande que, por ejemplo, lo tienen para un hispanohablante. ¿Qué pasa con el vínculo entre lo que es la literatura tradicional japonesa con lo que llega o lo que uno puede llegar a recibir? Por ejemplo, me preguntaba ya más particularmente con tu exposición, toda la temática del cuerpo, tanto la temática del cuerpo propio, como la temática, por ejemplo, del lugar de la mujer, son temáticas que son muy internacionales y europeas. Entonces, mi pregunta sería, por un lado, ¿cuál es el vínculo entre, porque yo supongo que lo que llega a nosotros se traduce, y lo que traduce es por lo que tiene llegada, y lo que tiene llegada es porque responde también a determinados estándares internacionales. Entonces me preguntaba cómo es el vínculo entre esto tradicional japonés, y en realidad, supongo que es un vínculo tenso entre la expresión de esto que es tradicional con lo que es la adaptación a temáticas que en realidad son también comunes en realidad. Tanto, por ejemplo, el lugar del cuerpo propio era una temática
ya europea, y el lugar de la mujer también es una temática propiamente europea. Digo, hay autores, digamos, ¿es realmente lo tradicional japonés lo que llega, o en realidad es lo que se llega a adaptarse a lo que son parámetros ya vigentes, porque es lo que se traduce, y lo que se traduce es lo que, ¿cómo es ese vínculo? Mira, yo creo que, bueno, gracias por la pregunta, primero, y a mí todo el tema de la traducción me parece súper interesante y es un gran tema para debatir también, y siempre responde a cuestiones económicas, es decir, siempre responde a qué se vende, básicamente. Es decir, inclusive pasa con los escritores latinoamericanos. En los 60, 70, cuando los escritores latinoamericanos tuvieron muchísimo éxito, bueno, lo que querían muchísimas casas editoriales era vender algo que fuese muy distinto, lo distinto vende también. Entonces, bueno, inventaron esta categoría medio de realismo mágico y qué sé yo. Entonces eso se vendió. Entonces todo esto, García Márquez, estos escritores se unieron en un grupo y se vendió eso como un producto que era Latinoamérica. Lo mismo pasó con Japón. Japón se puso en un paquetito en donde, por ejemplo, en 1968 se le dio el premio Nobel a Kawabata, al escritor Yasunari Kawabata, que era un escritor muy tradicional, ¿no? Que reivindicaba la cultura del zen, la cultura de la meditación, la cultura del té. Para él, eso era la cultura japonesa. En su discurso de premio Nobel, él dice: no existe obra mejor en la historia de la literatura que el Genji Monogatari, que es un relato de Japón de hace 10 siglos atrás, que considerada la primera novela de la humanidad por muchos críticos, súper tradicional, el símbolo de la literatura tradicional japonesa. Entonces a ese escritor se le dio el premio Nobel en 1968. Eso responde también a un interés editorial que tiene que ver con construir esta idea de lo que es la literatura japonesa, cuando en realidad lo que estaba pasando era todo esto que les estoy contando ahora, ¿no? Esto es lo que estaba pasando en la literatura japonesa, este tipo de debates sobre el existencialismo francés, por ejemplo. Esto no quiero que suene como una crítica a Kawabata, porque a mí me encanta Kawabata también, y tiene muchísimas cosas interesantes, también vinculadas al cuerpo. Y también aparecen personajes deformes en Kawabata, por ejemplo. Hay una novela en particular, que se llama Mil Grullas, que yo siempre la recomiendo, la doy. Grullas, Kawabata, donde uno de los personajes justamente es una señora que hace ceremonia de té, y ella tiene una mancha en el cuerpo, ¿no? Y hay una descripción constante de la mancha en el cuerpo de esta señora que hace la ceremonia de té. Entonces tampoco es que Kawabata es tan blanco o negro, digamos. También hay una cuestión de estas deformaciones presentes. Solo que, bueno, se crea finalmente un discurso. Lo bello y lo triste me están mencionando aquí también, Estela, es también una novela muy interesante, muy linda. A mí Kawabata me parece un gran escritor, por ejemplo, pero, claro, responde a cierto, como vos decís, ¿no? Cierto interés del público, o se construye cierta imagen de la literatura japonesa. Yo creo que por eso he preferido, más que hablar de lo que es la literatura japonesa o lo que es la cultura japonesa, capaz empezar de una categoría en cierto contexto, como fue Kokutai, y ver cómo se desarrolla en cierta región, porque a veces esta categoría no escribían de la misma manera los escritores del archipiélago japonés que los que vivían en Corea cuando Japón estaba dominando Corea, o los que están escribiendo desde China o desde el sur de Japón, desde Okinawa, donde tienen otra lengua. Entonces, ese tipo de cuestiones me parece que yo prefiero empezar de una categoría más bien histórica y, bueno, ahí pensar cómo la literatura gira en torno a ciertas cuestiones históricas, sociales, políticas, que más bien hablar de una categoría muy, muy, muy amplia que es imposible de definir como literatura japonesa. Pero los editores te van a decir que no, que hay una literatura japonesa y que comprá la mía. Entonces, obviamente, la traducción responde a eso. Este relato que yo les pasé, que traduje, está publicado en una revista, entonces responde a mi interés, no al interés de un editor que quiere vender. Ahora, a mí me parece súper interesante también esto que yo les planteo, y también los gustos de los lectores van cambiando, entonces quizás un editor hoy en día empiece a traducir este tipo de escritores que no han sido traducidos. Tamura Taijiro, por ejemplo, no ha sido traducido al español, no ha sido traducido, y el inglés creo que solamente algunos cuentos. Gracias, muy interesante. Bueno. Invitamos si alguien más tiene alguna pregunta o aprovechar la oportunidad para averiguar algo más sobre la literatura japonesa o sobre Japón en general, ya que tenemos a alguien
está residiendo allá. Ahí hay un comentario. Ah, bueno, no. Estela te felicita por la charla. Algo que te quería preguntar, Matías, vos mencionaste hoy la novela El rostro ajeno, que trata cuestiones también como, ¿no? Mencionaste la idea de la máscara, ¿cierto? Sí. Hasta donde tengo entendido, corregime si estoy equivocado, quizás sí, la sociedad japonesa es un poco así, ¿no? Es como de continuamente llevar, no sé si la palabra es correcta, pero es hipócrita en el sentido de que trata de falsear una imagen en contexto público para quedar bien, para parecer amable, etc. Y es como una suerte de máscara que se lleva continuamente. ¿Es un poco así? Sí, muchas personas han definido la sociedad japonesa en esos términos, lo que se ha llamado, sí, ¿no? la cara y el reverso, ¿no? Mote y ora. Claro. Yo honestamente creo que pasa en todos lados. Claro. Creo que somos todos un poco así. Y bueno, capaz los japoneses sí lo han desarrollado en muchísimos contextos. Creo que hay una tendencia a priorizar lo funcional y por ende, bueno, uno en público o en ciertos contextos va a intentar no actuar de cierta manera porque perjudicaría el funcionamiento de la institución, del grupo, etc. Que también eso ha sido parte de esta cuestión que yo les decía, de meterles en la cabeza a los japoneses de que, bueno, son un grupo y que tienen que actuar de tal manera, etc., ¿no? Entonces también responde a esas cuestiones. En otras culturas que también han sufrido, o más bien que han atravesado procesos políticos similares, como la alemana, por ejemplo, también se da esta cuestión. Así que sí, tenés razón, pero también no sé si lo circunscribiría únicamente a los japoneses. Claro, no. Sí. Quizás lo potenciaron más, ¿no? Como sociedad. Eso sí. Bien, no sé si hay más preguntas. Luciana, ¿querés añadir algo más? Ya siente que preguntó mucho, Luciana. Cualquier cosa igual me pueden escribir, así que si tienen alguna duda o alguna cuestión, capaz a veces también es difícil conseguir textos o saber si hay traducciones de ciertas cosas, desde ya me pueden escribir, sea a mi blog o a mi, no sé si está mi mail en el blog donde compartieron la charla, pero cualquier cosa pueden dejar mi blog. Vamos a compartir. Desde luego, sí. Me molesta. Bueno, yo estoy recibiendo felicitaciones por tu charla, también por WhatsApp, por todos los medios, la gente está re contenta y súper interesada porque, no sé, para mí personalmente, además de que la literatura japonesa tiene un exotismo y la cultura en general japonesa es muy distante de lo que uno está habituado a consumir, además de eso, a mí me pareció súper interesante el hilo conductor que elegiste. Es como un hilo conductor que suscita un montón de inquietudes. Así que la verdad que para mí fue súper interesante escucharte y anoté todo lo que dijiste para seguir leyendo. Creo que la mayoría de la gente comparte esa sensación de tu charla. Muchísimas gracias. Ojalá les quede algo de todo esto cuando lean algo de literatura japonesa. Y sí, es un poquito como decía Laura recién, ¿no? Que nos llega también un poco lo que se traduce, lo que tenemos. Lo importante es saber que todas las literaturas siempre tienen infinitas casi que facetas, y bueno, también la japonesa, solo que a veces nos llega muy poca información. Bueno, no sé, si no hay más preguntas, agradecimientos, pero no sé si hay más preguntas. Quizás podemos... Sí, podemos ir dando, si no hay ninguna pregunta más, si nadie quiere expresar nada, ahí siguen habiendo comentarios en el chat acerca de lo bueno de la charla, que coincido, estuvo muy buena, estuvo muy interesante. Bueno, recordamos, Luciana, quizás que el encuentro la semana que viene volvemos a nuestro horario normal, ¿no? Habitual de las 7 de la tarde, ¿sí? Eso para tener en cuenta por el cronograma nada más. Sí. Que la próxima charla va a ser la última y va a tratar sobre literatura rusa. También va a estar a cargo de una traductora del ruso, Valeria Korzenevsky. Va a ser sobre una novela genial de Bulgakov, que es Magister y Margarita.
Y bueno, es una novela que recientemente Valeria, que la expositora, tradujo al español, así que también la charla va a ser interesante, vuelvan a conectarse, porque creo que va a ser muy lindo también. Y bueno, creo que eso es todo, ¿no? Matías, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, y creo que todos vamos a seguir leyéndote en tu blog, y quizás algunos te hagamos algunas preguntas. Sí. Contáctenme por lo que sea necesario, y bueno, ojalá podamos seguir haciendo actividades en el futuro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Chao, nos Chao. vemos. Nos vemos.